Es una alegría para mí estar compartiendo con ustedes en esta primera ponencia, y lo que voy a tratar va a ser un poco de compartir con ustedes lo que es Alamis y qué es lo que compartimos en la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Bien, Alamis ha cumplido ya 25 años, tenemos ahora 27, estamos presentes en 13 países de Latinoamérica y de la península ibérica: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana y Venezuela. En América del Sur, como vemos, pues existe realmente un boom de la expansión de los sistemas metro, en especial en Brasil, donde es donde más miembros tenemos, pero estamos en la asociación pues realmente contentos porque en ciudades donde debido a su volumen de densidad de habitantes, a la demanda creciente que hay en movilidad, hasta ahora no había metro, como es aquí en Lima, como es en Panamá, como es en Quito, y están ya proyectos en marcha apoyados por las autoridades responsables de su implantación. En América Central y México, en Puerto Rico, la República Dominicana, es otro de los metros también más nuevos. Después al final comentaré un poquito cuáles son las características. En la península ibérica, en España y Portugal. Decir que en la asociación los miembros principales, que son los metros, autoridades de transporte y agencias de gestión de infraestructuras. En este evento estamos compartiendo representantes de diferentes metros de Alamis, pero bueno, quiero destacar aquí que bueno, la presidencia corresponde al Metro de Sao Paulo y que están con nosotros dos de nuestros vicepresidentes. El vicepresidente primero, que es Sebastián Buenestado, de Metro Barcelona, y Álvaro Caballero, que es vicepresidente tercero, representante del Metro de Santiago de Chile. Dentro del intercambio tecnológico y de conocimientos y de intercambio de aprender más de los otros, destacamos la actividad de los comités técnicos. Tenemos 4 comités técnicos de gestión, de planificación, de mantenimiento y de operación, y después unos grupos de trabajo que comentaré. Voy a dar algunos datos después de los comités de gestión y planificación. Dentro de los grupos de trabajo se profundiza en temas que pueden ser de interés para solo un grupo de los miembros de Alamis que tienen ese tipo de actividad, como pueden ser los metros ligeros, como pueden ser los ferrocarriles de cercanías, o de aspectos que se ha decidido que se compartan más en profundidad, como puede ser la seguridad, como puede ser el marketing y la atención al cliente, como puede ser la construcción de los metros, porque hay diferentes miembros que están más interesados en desarrollar estas actividades. En estos momentos somos 42 miembros principales y después tenemos una segunda categoría de miembros, que es la industria, los contratistas, los suministradores. En estos momentos tenemos 70 miembros representantes de la actividad industrial de todo tipo, fabricantes de material móvil,
fabricantes de instalaciones, de señalización, de construcción, de servicios. Y este también es otra de las riquezas que tiene Alamis, que en nuestros foros y en nuestros encuentros pues podemos compartir experiencias y conocer también cuáles son las tendencias, el desarrollo de la industria en la actividad de los ferrocarriles metropolitanos. Otro de los aspectos importantes son los acuerdos de colaboración que tenemos con asociaciones de transporte nacionales e internacionales, que nos permite el conocer qué es lo que se está haciendo en otros ámbitos fuera de lo que es el área geográfica de la asociación. Tenemos acuerdos pues, con la Unión Internacional de Transportes Públicos, con la Asociación Norteamericana de Transporte Público, la canadiense, la ALAF, que es la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ANP Trillos, que después nos va a hablar un representante en Brasil, la Unión Internacional de Ferrocarriles, la Unión Mexicana. Entonces, estos acuerdos lo que nos hacen es conocer, enriquecer la visión no solamente en el ámbito geográfico. Tenemos un acuerdo de cooperación importante con la Universidad Politécnica de Madrid que presta apoyo a la asociación en la gestión del día a día. Allí tenemos ahora, mediante este acuerdo, la sede de la asociación, las oficinas. En las reuniones de Alamis, pues tenemos dos tipos de reuniones principales. La principal es la Asamblea General y después la reunión de los comités técnicos. Una se realiza en el otoño, la Asamblea General en el otoño de octubre, noviembre del hemisferio norte. Aquí vemos una información de nuestra última Asamblea General, que fue en Granada, en España. En esta Asamblea General también aprovechamos para tener la reunión de los miembros principales, que es donde se aprueban las directrices y los trabajos para el año siguiente, los presupuestos, y es donde realmente se decide la política de la asociación. Junto con el programa académico también hay una expo donde los representantes de las diferentes casas comerciales pues presentan sus productos. La reunión de comités técnicos se hacen presentaciones de los 4 comités y de los grupos de trabajo, y es donde más se comparte, donde más los miembros de los diferentes metros compartimos y aprendemos los unos de los otros. Nuestra última reunión fue en Río de Janeiro este año y estuvimos también, sobre todo, profundizando en nuestros amigos de Brasil. Nos estuvieron contando pues los desarrollos que van a hacer con motivo de los eventos que va a haber la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos en los próximos años. Realmente es donde aprendemos más y es el principal activo de la asociación. Estos son los temas que hemos estado trabajando en este año en los comités técnicos y el intercambio tecnológico y de gestión. No solamente es un intercambio tecnológico, sino un intercambio de mejores procedimientos, mejores prácticas. En el comité de planificación, en el comité de gestión, se hace un análisis de cuáles son la evolución de parámetros que consideramos como muy importantes, y lo importante es el ver no qué valor tiene cada uno de los miembros principales con relación a factores importantes como es el coeficiente de cobertura. Aquí no se ve muy bien los valores, pero sí que nos vale para ver la evolución y cada uno de nosotros, cada uno de los metros, donde estamos en cada momento. Vemos también, bueno, pues cuáles son las tarifas medias, que van, bueno, pues curiosamente desde cerca de $2 a, bueno, pues 20 centavos de dólar. Entonces vemos realmente después cómo influye la tarifa media con relación a los gastos de explotación. Vemos aquí en esta gráfica, pues cuál es la comparación de gastos de explotación por número de viajeros. Entonces, bueno, pues que realmente en donde las explotaciones, donde o bien los gastos de explotación son mayores o el número de viajeros es menor, pues puede ser que este ratio se haga hasta multiplicado por 3 o por 4. Lo que nos hace sobre todo es el aprender de las mejores prácticas y ver
cómo en cada metro o en cada autoridad tiene unas tendencias distintas, pero lo importante es saber analizar los datos. Nuestra próxima Asamblea General será en Buenos Aires a partir del 26 de noviembre, este mismo mes, y bueno, pues allí vamos a celebrar el centenario del subterráneo de Buenos Aires y será un punto de encuentro donde vamos a tener pues temas de sumo interés. Quiero destacar, bueno, pues la presencia de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, del IMA de Callao, que va a intervenir en la sesión de autoridades de transporte. También van a estar los representantes de Línea 1 Metro de Lima, que van a estar en la sesión de nuevos metros. Vamos a tener invitados internacionales, como es el Metro de Nueva York. Vamos a tener también representantes de metros asiáticos, como es el Metro de Taipei o el Metro de Hong Kong, que nos van a dar la visión de cómo están afrontando los grandes retos con las grandes demandas y con un desarrollo tecnológico muy importante. Vamos a tener representantes de universidades, vamos a tener representantes de los propios metros que están poniéndose en marcha y esperamos que va a ser muy interesante. La próxima reunión de comités técnicos va a ser en Panamá, en junio de este año. En Panamá, en la ciudad de Panamá, se va a poner en explotación la primera línea a lo largo del primer trimestre, en marzo, abril del próximo año. Y con ese motivo vamos a celebrar. En la página web de la asociación, bueno, pues pueden ver más información sobre estos temas y sobre los eventos. Dentro del compartir información, pues tenemos un boletín semanal, tenemos boletines de documentación, donde podemos encontrar pues las presentaciones y los informes que se han ido presentando a lo largo de los 27 años de actividad. Bien, entonces voy a hablar un poquito ahora de lo que es la característica del transporte sostenible y qué metodología es la que estamos siguiendo en Alamis para, fruto de los intercambios que hacemos en el Comité de Planificación, para conocer cuál es el sistema que mejor se adapta a cada una de las características de demanda de un corredor de una ciudad y qué parámetros hay que tener en cuenta para elegir el mejor sistema y ver la viabilidad desde el punto de vista no solo económico, sino también con otros puntos de vista, que es el social y el medioambiental. La medición de las externalidades es un aspecto que hemos trabajado mucho en el Comité de Planificación de Alamis y voy a poner dos ejemplos de cómo se pueden medir estas externalidades, como son los accidentes, el tiempo, la congestión, la contaminación. Para que un sistema de transporte sea sostenible, bueno, pues hay que tener en cuenta los impactos positivos y negativos que tenemos en el transporte de cada ciudad. Tenemos que ver cuáles son las características de contaminación acústica, todos los aspectos de salud, de medio ambiente, congestión de tráfico, la exclusión social, la reducción, la ocupación del suelo con relación a los corredores de transporte. Entonces, todo esto, bueno, pues hay que tener una metodología que nos haga fácil el hacer un estudio de cuál es el sistema más apropiado para cada sistema. Entonces, lo que tratamos de hacer es la cuenta socioeconómica del transporte. Se han desarrollado diferentes metodologías para poder medir estos costes. Y ahora en la siguiente transparencia vamos a ver un poco cuál es el marco que tenemos que afrontar, que está de aquí. Bien, entonces tenemos que analizar cuál es la dimensión económica, la dimensión socioambiental y la dimensión social. Dentro de la dimensión social, pues hay que estudiar el tema de accesibilidad, el tema de la seguridad, el tema de tratar de disminuir la exclusión social, favorecer a los barrios más desfavorecidos.
Dentro del tema ambiental, pues hay que estudiar el uso racional de la energía, la reducción de las emisiones, la reducción del tráfico en lo que es el sistema global de la ciudad, minimizar el impacto de las infraestructuras, minimizar el impacto del suelo y estudiar también la influencia en la disminución de la accidentabilidad. Y después la dimensión económica, pues para que el sistema sea eficiente, pues los costes de construcción y de operación se tienen que analizar durante toda la vida del sistema, que en un metro pues estima una vida útil como mínimo de 30 años. Y bueno, pues entonces todo esto se trata de tener en cuenta dentro de la cuenta social del transporte, y es una herramienta muy interesante pues para ver la evolución. Una vez que hemos ya hecho la primera cuenta para cada tipo de transporte que tenemos en nuestra ciudad, vamos analizando a lo largo del tiempo cuál es la evolución de los diferentes factores, teniendo en cuenta la variación de la demanda, teniendo en cuenta las variaciones en la congestión de la ciudad, teniendo en cuenta las variaciones en la emisión de gases contaminantes, y vamos realmente teniendo un control y un conocimiento de cuál es el comportamiento desde el punto de vista de transporte público de nuestras ciudades. Esto es una herramienta muy útil, sobre todo pues para los gestores que tienen que decidir cuál es cada momento el transporte más adecuado. En Alamis hemos trabajado muchísimo promoviendo la implantación de la autoridad de transporte en nuestras ciudades y áreas metropolitanas, capaz de coordinar los diferentes sistemas, ya sean sistemas de empresas públicas o privadas, metros, autobuses, metros ligeros, autobuses que nos unen con las ciudades cercanas, ferrocarriles de cercanías. Todos estos sistemas funcionando con una intermodalidad, con una integración tarifaria. En esta gráfica lo que podemos ver es los diferentes costes que se analizan en las cuentas de transporte. En la rama de la izquierda tenemos lo que son los costes internos del propio sistema, los costes de operación, salarios, energía, el mantenimiento, renovación de activos, los costes propios de la primera implantación, de infraestructura, la construcción, la reposición, y los parámetros que hacen que podamos parametrizar el transporte que ofrecemos, con capacidad de transporte, el tiempo de viaje, las frecuencias, el tiempo de acceso dentro de nuestras estaciones, los tiempos de conexión con otros sistemas de transporte. Todo esto es lo que llamamos costes internos. Y después, lo que es muy importante, y es lo que se estudia en este comité de planificación, es cómo medimos los costes externos, y vemos las diferentes metodologías que, como he comentado antes, se utilizan, que básicamente vamos a ver que son dos. Vemos la de accidentabilidad, cómo repercute que la implantación de una línea de metro disminuye muchísimo el tráfico en la ciudad, y por lo tanto los otros sistemas de transporte y el transporte privado también, los coches, mejoran. Hay menor contaminación, hay menor tiempo de transporte para todos los sistemas, disminución del ruido, disminución sobre el medio natural, la ocupación del suelo. Después evaluamos el ahorro energético por la eficiencia energética del sistema del tren eléctrico, la disminución del consumo de combustibles fósiles en los sistemas de autobuses y coches, y la reducción de la contaminación atmosférica. Se evaluaron en 15 millones de dólares el ahorro energético y en 7 millones la reducción de la contaminación. Y después la reducción de los costes de explotación de los otros modos de transportes, por menor consumo sobre todo de combustibles fósiles, que se evaluó en 22 millones. Bien, dentro de los datos económicos a tener en cuenta, bueno, pues se vieron cuáles eran los costes de explotación el primer año de implantación, que para 27 estaciones y 30 trenes, bueno, pues se evaluaron en 31 millones de dólares, y después la inversión total durante 30 años de 1.600 millones de dólares. Se vio cuál era el periodo de amortización y se evaluó que eran de 96 millones por año. Bien, pues entonces podemos comparar cuáles son los ahorros y cuáles son los datos de gastos, tanto por operación
como por construcción. El resumen de beneficios sociales se evaluó en 138 millones de dólares y el total de coste de explotación y financieros y amortización al año en 127. Lo que quiere decir que hay un balance positivo de 10 millones y medio prácticamente de dólares anuales, con lo cual en un periodo de un poquito más de 5 años, 5,25 años, bueno, pues consideramos que desde el punto de vista de rentabilidad económico y social y medioambiental la línea recupera su inversión. En la siguiente gráfica vemos cuál es esta evolución y que a partir del 5 años ya los retornos socioeconómicos hacen que esta línea sea rentable para la ciudad en un periodo de tiempo muy corto. Por lo tanto, hay que apostar por la implantación de este tipo de sistemas. En el caso de Metro de Sao Paulo, pues el estudio que se hace es de ver qué pasaría si no existiera el metro. Bueno, entonces, pues lo que se evalúa es, con la demanda actual, cuando se hizo este estudio, de 3,6 millones de viajeros, que en etapas son cerca de 5 millones. Bueno, pues estas son unas fotos del sistema. ¿Qué acontecería? Bueno, pues vamos a ver los datos que nos proponen los compañeros del Metro de Sao Paulo. Bien, de 38 millones de viajes que se hacen al día, 13,9 se hacen en transporte colectivo, y si no existiera el sistema de metro, 2,2 millones irían al sistema de transporte público, el resto iría al sistema al vehículo privado. Entonces, los otros sistemas, los autobuses, el tren de cercanías y los autobuses interurbanos tendrían que absorber este número de usuarios, y entonces el incremento de costes, tantos directos como externos, pues sería el que vamos a ver en la siguiente gráfica. Bueno, aquí se evalúan cuáles serían para el año 2010, tanto pues en los que hemos visto antes, en consumos, polución, etcétera, que serían del orden de 5 millones de reales. Y aquí vemos cuál sería el incremento de costes en la red actual. Esto es para cada año. En la gráfica en azulito claro sería el acumulado de costes que tendría que soportar la ciudad si no tuviera una red de metro transportando a ese número de millones que hemos comentado antes. Bueno, pues también se evalúa para la red futura, y bueno, pues lo que se ve es que realmente la inversión en infraestructuras es muy importante. Otro aspecto que se ha trabajado dentro del intercambio de gestión es el hacer un análisis comparativo entre modos y evaluar cuáles son todos los costes que hay que tener en cuenta para evaluar la demanda existente en un corredor y cuál es el sistema de transporte más apropiado. Bien, entonces comparamos lo que es la implantación de un sistema de autobuses de alta capacidad, los BRTs, autobús articulado, como tienen ustedes aquí el metropolitano, los metros ligeros y tranvía, los metros ya sean subterráneos o en superficie o elevados, y el ferrocarril suburbano. En una gráfica similar a la que ha puesto antes el director ejecutivo de la ATE, vemos que para cada demanda existe un transporte apropiado, y querer introducir un sistema no apropiado lo que hace, o que bien es ineficiente si ponemos un metro en un corredor donde la demanda no es muy alta, o si queremos dar en un corredor de alta capacidad un sistema exclusivamente de autobuses, pues lo que se produce es la congestión de ese propio sistema y la congestión de la ciudad por el efecto de barrera urbana.
Bien, aquí tenemos cuál es la capacidad que se contempla para cada uno de los sistemas. En el caso de los metros, bueno, pues podemos tener hasta más de 60.000 viajeros hora por sentido. Tendremos que analizar todos los requerimientos de la demanda, la capacidad, la velocidad comercial, la accesibilidad, los costos de inversión, los costes de operación durante toda la vida del sistema. Esto es muy importante porque muchas veces, en algunas ocasiones, bastantes veces, se elige un sistema sobre todo por la inversión inicial, que a lo mejor puede ser más baja en alguno de los sistemas, pero en toda la vida útil del sistema realmente no es más eficiente y más económicamente rentable. Y bueno, y después medir las externalidades y el impacto urbano. Entonces, teniendo en cuenta las características de cada sistema, pues dentro de un estudio comparativo que se hizo entre diferentes sistemas del entorno geográfico de Alamis, bien, pues en estas gráficas lo que se ve es en el eje de ordenadas, pues cuál es la capacidad de transporte, que puede llegar de 10.000 viajeros hora, 20.000, 30.000, 40.000, 60.000, 70.000, y en el eje de axisas, en el eje Y, cuál es el coste por pasajero de estos sistemas. Entonces vemos que para demandas bajas la gráfica en rojo corresponde a los metros y la gráfica en verde y en naranjita corresponde a los sistemas de autobuses articulados. Si solamente consideramos los costes de inversión, de operación y mantenimiento, bueno, pues vemos que para las demandas relativamente bajas, hasta 10.000, 20.000 viajeros hora en sentido, es más eficiente un sistema de autobuses de alta capacidad, pero a medida que vamos considerando más factores, como pueden ser las expropiaciones y sobre todo si tenemos en cuenta las externalidades, pues vemos que la comparación, incluso en las demandas del orden de 20.000 viajeros hora, ya es mucho más favorable al sistema de metro. En que es la gráfica final, vemos que si tenemos en cuenta todos los costes internos y externos durante la vida del sistema, desde luego para el sistema metro es el más eficiente y el que consigue un mejor aprovechamiento de los recursos, bien gestionado, con un sistema eficiente de gestión, con unos costes de operación y mantenimiento reducidos y con unos costes de implantación. Bien, ahora, bueno, pues para terminar un poco la presentación, les comento algunas de las ciudades que no se van a comentar hoy aquí en las jornadas, cuáles son las soluciones de transporte, y que para que vean, compartir con ustedes que existen proyectos pues similares al que están ustedes haciendo aquí en Lima. Este es el caso del Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo tiene ya en circulación la primera línea, la línea 1, y en estos momentos se está construyendo la línea 2. Existe un ambicioso plan también para llegar a tener en el futuro hasta 4 líneas. El Metro de Panamá, esta es una foto de la ciudad de Panamá, que tiene pues una topología con una zona de grandes rascacielos y una zona de densidad mucho menor. Aquí, pues bueno, por lo que se han hecho es una serie de estudios que lo que han permitido es evaluar cuál va a ser el impacto de la primera línea de metro, que, como he comentado antes, se va a inaugurar en marzo o abril de este año. Esta va a ser la traza de la primera línea, son 14 kilómetros y 14 estaciones y, bueno, pues es también el inicio de un ambicioso plan para la ciudad de Panamá. Ya está en marcha también los estudios para la línea 2 y líneas posteriores. Esta será la red maestra con las diferentes líneas que se esperan alcanzar en un escenario de los próximos 20 años. El Metro de Quito, también en Quito, pues es una ciudad que en el área metropolitana tiene
pues más pequeña que Lima, tiene 5 millones de habitantes, y también está ya en construcción la primera línea. Realmente es curioso el ver cómo finalmente los responsables, las autoridades de transporte, en este caso el municipio de Quito, pues ha apostado definitivamente por el transporte público y por la implantación de líneas de metro en los corredores más congestionados, para, con un sistema compartido y con alimentadores en líneas de autobuses, poder hacer un transporte eficiente en la ciudad. En Sao Paulo, en estos momentos existe un sistema de metro ya con 4 líneas y un ambicioso plan de ampliaciones. Aquí tenemos el sistema de metro y el sistema de cercanías. Tenemos la primera línea con operación privada, que es la línea amarilla, la línea 4, que es una línea completamente automática y que está en estos momentos en la primera etapa. Y existe un ambicioso plan de ampliaciones. En estos momentos se acaba de licitar la línea 6, que es una línea que se va a hacer también mediante cooperación pública-privada y que dentro del impulso que se están dando a la cooperación público-privada en Brasil, pues va a ser la primera línea de construcción y operación completamente dentro del esquema de PPP. Bueno, pues aquí vemos diferentes, no se ve muy bien por el sistema de proyección, pero bueno, que están ya en marcha diferentes ampliaciones de líneas existentes. También se van a implantar sistemas de monorraíles por primera vez en Latinoamérica, tanto en Sao Paulo con 2 líneas como en Río de Janeiro. Bueno, aquí se van sucediendo diferentes extensiones. Total, el resumen es que para el año de 2015, bueno, pues se esperan tener 89 kilómetros más de red de extensión, de red de metro, 45 de monotrillos, y en la red de cercanías pues llegar a 262 kilómetros. Esto incluye pues unos beneficios generados de 19 billones de reales por año, que son aproximadamente pues 20 millones de dólares, un poquito más. Aquí vemos cuál es la topología de los sistemas de monorraíles en 2 líneas, en la línea 15 y en la línea 17. Son sistemas de gran capacidad de transporte. Aquí vemos el interior, tienen una anchura superior al metro, al gálibo de los metros que tiene implantado en la ciudad de Sao Paulo. Y bueno, ya están en construcción y se van a inaugurar la primera línea también próximamente. Aquí vemos lo que es la red de cercanías y el gran impulso que ha dado el gobierno de la ciudad de Sao Paulo, de la región de Sao Paulo, a los ferrocarriles de cercanías. Vemos en la izquierda cómo se circulaba hace 20 años con pasajeros fuera, pasajeros cruzando las vías, ya con trenes más modernos, con estaciones con una mejor explotación. Han conseguido mejorar muchísimo la calidad del servicio en los ferrocarriles de cercanías también de la región de Sao Paulo, que como saben ustedes, en el área metropolitana tiene más de 20 millones. Buenos Aires tiene el área metropolitana más de 13 millones, tiene 6 líneas de metro y bueno, pues existen varios proyectos de expansión. En estos momentos también el gobierno de la ciudad está apostando por el transporte público. Antes la concesión dependía del gobierno nacional y ha transferido la responsabilidad al gobierno del municipio de Buenos Aires. Allí vamos a ver en nuestra Asamblea General pues cuáles son los tramos que están ahora en construcción, con varios tramos, y los proyectos que tienen para los próximos años. Como vemos, existen una gran actividad en el desarrollo de los metros en Latinoamérica y es una apuesta importante, y desde la asociación lo que tratamos es de
animar a los responsables de los ministerios de transportes, los responsables de las regiones, los responsables de las municipalidades a realmente el analizar y ver la importancia que tiene que no se tomen decisiones y que en ciudades como en Bogotá, que tiene cerca de 12 millones de habitantes, que todavía no exista una red de metro, realmente lo que hace es que los otros sistemas de autobuses, como Transmilenio, que en su primera etapa realmente supuso una revolución para la ciudad, pues ahora es un sistema totalmente masificado y que debido al propio crecimiento pues ha hecho que sea un sistema que, si no tiene una base troncal como es el metro, pues realmente una ciudad de más de 10 millones de habitantes, realmente los problemas de movilidad son muy grandes. Por último, pues en Caracas, donde existen problemas de demanda grandísimos, también existe un plan de expansión en varias líneas y con el metro de Los Teques, que es una extensión del metro hacia el exterior de la ciudad, que también pues está haciendo que sea realmente la solución al sistema de transporte en la ciudad de Caracas. Bueno, pues con esto he querido dar una visión de qué es lo que hacemos en la asociación, de qué compartimos. Realmente estamos invitando a todos ustedes a que apoyen el sistema de transporte público, el ambicioso plan que están teniendo en la ciudad de Lima, el sistema que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico está apoyando, y que realmente pues es un placer para nosotros el estar aquí con muchos compañeros durante el día de hoy compartiendo las experiencias y aprendiendo de cuáles son las buenas prácticas en las diferentes ciudades. Muchas gracias.